Carta de Hildegarda al arzobispo Felipe de Colonia. Oh, vosotros que tenéis la dignidad que viene de Dios y no de los hombres, porque Dios, que es el gobernante de todo, y que concede a los hombres que le representan, mirad, sois representantes de Cristo. En un espectáculo vi cómo el sol brillaba con sus brasas ardientes sobre heces llenas de gusanos. Se animaron de alegría por el calor, pero al final no pudieron soportar el calor abrasador en absoluto, así que corrieron a un lugar seguro y se escondieron. Y esas heces despedían un gran hedor. También vi que el sol brillaba sobre un jardín donde crecían rosas, lirios y toda clase de plantas aromáticas. Allí, gracias al calor del sol, florecían flores y plantas aromáticas, extendían sus raíces y olían sumamente dulce, por lo que muchas personas llenas de ese agradable aroma sentían alegría en este jardín como si estuvieran en el paraíso. Y oí una voz que te decía desde lo alto: imagínate, oh hombre, si preferirías habitar en el mencionado jardín de las delicias o yacer en el hediondo estiércol de los gusanos, o un templo alto decorado con hermosas torres desde cuyas ventanas se asoman los ojos de las palomas, o una cabaña con techo de paja. ¿Le parece más ventajoso que un agricultor y toda su familia apenas encuentren espacio? Pero el excremento con los gusanos es la primera raíz del pecado original, que surgió del plan de la antigua serpiente. La naturaleza virgen, cuando lo hecho de la Virgen María, nació el Hijo de Dios. En él creció el jardín de todas las virtudes, que también debían emular la personalidad de los obispos. A ellos también les corresponde subir al templo celestial a través de la sublime enseñanza del episcopado, así como la paloma mira hacia arriba con sus ojos. Y no deben actuar con ojos de halcón, es decir, no actuar según las costumbres del mundo, que infligen heridas que no ungen con aceite. Sacúdete también los hábitos groseros de la codicia, es decir, de recolectar más de lo que deberías poseer, porque la avaricia es siempre pobre y menesterosa, pero no tiene la alegría del menesteroso, a quien le basta lo suyo. Así que esparce la codicia como paja y tritúrala, para que destruya toda moral doble como una polilla destruye una prenda de vestir. Como siempre está mendigando, también es como una pequeña granja que no tiene espacio para cultivar costumbres nobles. Al lado de esta casita se encuentran como un montículo de tierra excavado por las lombrices. Esto se refiere a los muchos obispos que se supone deben elevar los corazones de los hombres mediante la enseñanza correcta y centrar sus mentes en los tesoros, pero no se preocupan por las palabras que deben decir a los demás o las que deben fortalecerse a sí mismos. Oh Padre, en verdad te digo que he visto y oído estas palabras en una visión verdadera, y las he escrito por orden tuya, por tu orden y por tu petición. Así que no te sorprendas de esto, pero considera toda tu vida desde tu niñez hasta ahora. Otros también lo llaman sustantivo, es decir, convertirse en cordero en lugar de lobo, pero al lobo le gusta robar un cordero. Y sé el hijo pródigo en el banquete, que se apresura hacia su padre con una confesión de pecado y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todos los coros de ángeles se regocijaron sobre él y quedaron asombrados de que Dios le concediera tan grande gracia después de sus terribles pecados. Por tanto, asóciate con las flores y hierbas, para que el pueblo se regocije en tu dulce fragancia, porque tiene un pastor virtuoso y apto, porque también nosotros merezcáis oír la voz del Señor. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En esta carta que hoy escuchamos, Santa Hildegarda siempre con su manera de decir profetiza las cosas, ¿no? Es una profeta porque denuncia
y anuncia lo que el pueblo necesita saber para cambiar. Y vemos como en esta carta ella le dice a este obispo que está tan interesado y le escribe varias veces, interesado en que él le diga qué debe hacer, ¿no? Qué debe cambiar, que Dios le diga a él qué es lo que él tiene que hacer. Y pues ella le dice que debe definirse, ¿no? Entre si estar en el estiércol con los gusanos o si realmente estar en el jardín que Dios quiere para él. Y es como la decisión que todos tenemos que tomar día a día en nuestras vidas, o estar en el estiércol del pecado, ¿sí? Compartir con otras personas esa misma condición, o definitivamente pues desear estar en el paraíso, que es donde pues vamos a estar libres de pecado, no en esta condición humana, pues sí en una condición más divina, pero al menos sí podernos ir perfilando hacia dónde queremos ir, como dice el libro de Escivias: conoce los caminos buenos y malos, y cuando los conozcas decidirás cuál sigues. Es el momento de tomar decisiones, ¿sí? De empezar a pensar para dónde queremos ir. Ya es como de más conciencia saber que aunque estamos en un cuerpo que es concupiscente, que nos tira hacia el deseo, hacia el placer, pero podemos ir avanzando en la gracia en la medida que la pidamos, y en la medida de la gracia pedirle al Señor que intervenga en todas esas situaciones que para nosotros pues son ocasión de pecado. Eso mismo para los sacerdotes y para los religiosos, que en su ministerio en este momento pueden estar en una situación de pecado. No por eso quiere decir que cuando vamos a la Santa Misa y el Padre, estando en pecado, hace la consagración. Santa Hildegarda dice que el Señor, en el momento en que Él se reviste con las vestiduras del sacerdote para hacer la consagración, es Cristo mismo haciendo la consagración de ese pan y de ese vino, o sea, que se convierte en su cuerpo y su sangre. Él mismo, en esa condición de pecador de ese sacerdote, se reviste. Cuando se reviste se vuelve otro Cristo. O sea, no es el sacerdote el que está consagrando, es realmente Cristo mismo quien consagra, y por eso nosotros, y con mucha más razón, debemos comer el cuerpo de Cristo, que es nuestro alimento espiritual, porque el Señor no solo se humilla, ¿cierto?, en esa condición de ese pecador, de esa persona que está en pecado, y se humilla para llegar a nosotros, y nosotros no podemos despreciar todo ese sacrificio, ese esfuerzo que el Señor hace para estar en un cuerpo en pecado y no comer el cuerpo de Cristo. Entonces pensemos en esto, no veamos al sacerdote en ese momento como el pecador, sino veámoslo como otro Cristo, que en el momento en que se quita las vestiduras ya es la persona que está en pecado, pero no quiere decir con eso que no se pueda convertir y transformar su vida y ser un excelente sacerdote. En el nombre de Jesucristo renuncio a los juramentos tomados y a las maldiciones e iniquidades involucradas en el 22º grado, el grado del jefe del tabernáculo, su contraseña secreta Uriel Jehová, y su penal de que estoy de acuerdo de que la tierra debe abrirse y tragarme hasta el cuello, para que yo perezca. También rechazo el título falso de convertirse en un hijo de la luz en este grado. Yo perdono, en nombre de mi familia paterna y materna, a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas que con sus actos llevaron a mi familia al 22º grado en una secta ocultista, y perdono a los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que promovieron el homosexualismo dentro de la Iglesia Católica con su silencio escandaloso y con sus prácticas homosexuales.
y le ruego al Señor los perdone y le conceda el descanso eterno a sus almas. Yo pido perdón en nombre de mi familia paterna y materna, si algún sacerdote, religioso o religiosa de mi familia, con sus actos llevó a otras personas al 22º grado en una secta ocultista. Y pido perdón también si algún familiar mío, obispo, sacerdote, religioso o religiosa, promovió el homosexualismo dentro de la Iglesia Católica con su silencio escandaloso y con sus prácticas homosexuales. Y le ruego al Señor los perdone y le conceda el descanso eterno a las almas ofendidas. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, sacerdotes, religiosos y religiosas de mi familia, que están sufriendo en el purgatorio las penas de haber profesado el 22º grado en una secta ocultista y que promovieron y no corrigieron las conductas abominables del homosexualismo dentro de la Iglesia Católica, por la infinita misericordia de Dios descansen en paz. Amén.